Bendito sea su santo nombre. Estamos gozosos en el día de hoy de estar presente en la casa del Señor. Como acaba de decir nuestro querido pastor Edwin, es un privilegio el poder estar unidos físicamente adentro de su casa. Amén. Bendito sea su santo nombre. Lo digo porque hay muchas personas que en este momento están en lugares como los hospitales, como en nursing homes, ¿verdad? Que darían cualquier cosa por estar sentado en este lugar en este momento. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hace el mes pasado, ¿verdad? Yo comencé una serie titulada Buenas Noticias para Personas Imperfectas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy pues vamos a continuar esa serie, ¿verdad? Y pues lo que quiero hacer en este momento es dar un resumen corto, primeramente de lo que comencé hace un mes atrás, y después pues comenzamos con la parte número 3 de esta serie, ¿verdad? Como dije, el mes pasado comenzamos con una serie titulada Buenas Noticias para Personas Imperfectas, y habíamos dicho que siempre es bueno empezar el año con un tune-up espiritual. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Del tune-up espiritual, ¿verdad? Por eso, estamos hablando una vez más de este tune-up espiritual. Por eso es importante que tú y yo pongamos atención a las luces de emergencias que están prendidas en el dashboard de nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que de vez en cuando esas luces se prenden en su corazón y en su mente? Amén. O sea, y Dios utiliza su palabra para revelarnos a nosotros esas luces. Amén. La palabra de Dios nos ha abierto nuestros ojos y a través de la palabra nos damos cuenta qué es lo que Dios requiere de nosotros, qué es lo que tú y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer para vivir vidas piadosas que le agraden al Señor. Cuando tú y yo no hacemos esas cosas, esas luces se prenden, amén, se prenden en nuestras mentes. El Espíritu Santo las prende para nosotros, amén. Pero ¿qué vamos a hacer con esas luces? Se lo dije el mes pasado, que es posible que cuando comenzó la pandemia muchos de nosotros nos entregamos por total a las cosas de Dios, pero mientras los meses fueron pasando, es posible que muchos de nosotros empezamos a resbalar espiritualmente hablando. I asked you guys to rate yourselves. I don't know if you remember to rate yourself between 1 and 10, ¿verdad? 1 siendo lo más malo, 10 siendo lo mejor, ¿verdad? De su condición espiritual al principio del año 2021. Y la mayor parte de ustedes dijeron, tú sabes, pastor, yo no estoy frío, pero tampoco estoy caliente. Siento que estoy como en el medio. Y la respuesta mía para ustedes y para mí fue esta. Nosotros bien sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios con relación a estar tibios espiritualmente hablando. Dios prefiere que estemos fríos. Dios prefiere que estemos calientes. Pero Dios nos vomitará de su boca si estamos tibios en las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros regresemos a la palabra de Dios en el día de hoy. Por eso es importante que nosotros le pongamos atención a esas luces de emergencias que están prendidas en nuestras mentes y nuestros corazones. Y no podemos hacernos los locos. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y si estamos en Cristo Jesús, nuestras respuestas a esas luces es el arrepentimiento. Amén. Qué cosa gloriosa que tenemos un Dios y que tenemos un Espíritu Santo adentro de nosotros, que nos capacita, que nos da la habilidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados con el propósito de estar bien con Dios. Yo quiero estar bien con Dios y mi deseo es que ustedes también estén bien con Dios. Habíamos dicho que si esas luces del dashboard están prendidas, tenemos que dejar que Dios, el mecánico por excelencia, que suba la capota de nuestras mentes y nuestros corazones para ponernos al día con la herramienta espiritual conocida como la palabra de Dios. Si estás presente y tienes tu Biblia, levántala por favor. Levanta tu Biblia. Esa es la espada de doble filo que se llama la palabra de Dios. Y con esa palabra es que el mecánico por excelencia, Dios, nos arregla por dentro. Amén.
¿Cuántos de ustedes están listos en el día de hoy para que el Señor haga la obra necesaria en sus corazones? Deseamos ser santificados, ¿verdad que sí? La persona que está en Cristo no está satisfecha con su nivel de madurez espiritual. Siempre hay espacio para crecimiento. Habíamos dicho que nuestro deseo es que este año, el 2021, sea mejor en un sentido espiritual que el año pasado. Pase lo que pase, siempre hay motivo. Pase lo que pase, siempre hay razón para que el Hijo de Dios crezca en la santidad. Qué bueno es Dios. Tenemos este mecánico por excelencia, que es nuestro Dios. Y las herramientas que Él usa se consiguen en la palabra de Dios. También dijimos que la herramienta que íbamos a utilizar nosotros personalmente para este tune-up espiritual se consigue en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24, la palabra de Dios dice así: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, quien también lo logrará. Habíamos dicho que el apóstol Pablo escribió esta carta para expresar su alegría, porque a pesar de la persecución que estaban sufriendo los tesalonicenses, ellos continuaban siéndole fiel a Dios y a su palabra. Otra razón por la cual Pablo escribió esta carta era para animar a los tesalonicenses a que continuaran creciendo en fe. A pesar de que estaban respondiendo correctamente a las persecuciones que lo rodeaban, Pablo quería recordarles a ellos que siempre había espacio para mejorar. Antes de enfocarnos, escuche por favor, antes de enfocarnos en el versículo 23 y 24, fue necesario empezar en el principio del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. O por favor, si tienes su Biblia, por favor, busque ahí Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí fue donde vimos las exhortaciones y las directivas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. En Tesalonicenses capítulo 4 y 5, vimos que el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Tesalonicenses que vivieran conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versículos del 1 al 8, vimos que el apóstol Pablo les dio una exhortación para que se abstengaran de inmoralidad sexual. En el capítulo 4, versículos del 9 al 12, Pablo les exhorta a que se amen a los unos a los otros de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. En el capítulo 4, versículo del 3 y capítulo 5 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo les exhorta a que busquen aliento en la segunda venida del Señor. Y en el capítulo 5, versículo del 12 al 22, el apóstol Pablo continúa con sus exhortaciones y directivas. Después de todas estas exhortaciones y después de todas estas directivas, la única pregunta lógica que el cristiano se puede hacer es esta: ¿cómo podré lograr estas cosas? Dios requiere de mí que yo me abstenga de la inmoralidad sexual. Dios quiere que yo ame a otras personas como Él me amó a mí. Dios quiere que mientras yo esté aquí en este mundo, que yo tenga mi mirada puesta en Cristo y en su segunda venida. Y Dios quiere que yo cumpla con todas esas directivas que se encuentran en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 12 al 22. ¿Cómo es posible que yo, un ser humano, cómo es posible que yo, un pecador, salvo por gracia, pueda cumplir con todas esas exhortaciones y todas esas directivas? Bueno, la única manera, hermanos, que tú y yo vamos a poder lograr ese mandamiento, esas exhortaciones, esas directivas que el Señor nos da, es a través de lo que vemos aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ahí es, hermanos,
donde encontramos la fuente de nuestra santificación. No sé si se acuerdan, pero si vamos a ser santificados, si vamos a crecer en Cristo Jesús, si vamos a agradar a nuestro Padre Celestial, necesitamos ser santificados. Nosotros no tenemos las fuerzas, no tenemos la habilidad adentro de nosotros para poder lograr esto. Si vamos a poder ser santificados de la manera que la palabra de Dios nos dice, necesitamos la fuente de santificación. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios nos dice que el mismo Dios de paz los santifique, ¿cómo? Por completo. Solamente Dios nos puede santificar. Repita conmigo, solamente Dios me puede santificar completamente. Ese es nuestro deseo, amén. No ser santificado al 50%, no ser santificado al 75%. Nuestro deseo es ser completamente santificado al 100%. ¿Por qué? Porque solamente las personas que son santificadas al 100% pueden entrar a las mansiones celestiales. Dígame, necesitamos ser completamente santificados. Y solamente Dios puede hacer la obra de santificación en nuestras vidas. En el versículo 23, el apóstol Pablo nos señala la fuente del poder que todo creyente va a necesitar si quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa fuente, como acabo de decir, es nuestro Padre Celestial. Y Dios es la fuente de nuestra santificación. La palabra santificación, por favor, si está tomando nota, escriba esto por algún lado. La palabra santificación en el griego es agiazo, que significa apartar o consagrar. En este contexto que estamos estudiando, mis queridos hermanos, en el versículo que estamos viendo en este momento, el significado de esta palabra agiazo o santificación significa apartar del pecado a la santidad. Ese es el propósito de nosotros, amén. Apartarnos del pecado, apartarnos de esta mente que está corrompida, apartarnos de los deseos pecaminosos que están adentro de nuestros corazones y consagrarnos, alinearnos con lo que dice la palabra de Dios y con nuestro Padre Celestial. Habíamos dicho que la palabra santificación se puede definir de esta manera. La santificación es el proceso espiritual continuo por el cual Dios separa cada vez más y más a los creyentes del pecado y los mueve hacia la santidad. Una vez más, la santificación se puede definir de esta manera. Es el proceso espiritual continuo, es algo constante, amén, hasta el día de nuestra muerte. Por eso te pregunto, ¿estás creciendo en Cristo Jesús? ¿Estás siendo transformado por las enseñanzas que escuchas, por la palabra que lees diariamente? La semejanza de nosotros, ¿es la semejanza del mundo o la semejanza de Cristo Jesús? Si estamos siendo santificados, por favor escuche, tenemos que estar cambiando diariamente. Es un proceso espiritual continuo por el cual Dios separa cada vez más y más a los creyentes del pecado y los mueve hacia la santidad. También habíamos dicho que Dios no delegará el proceso de la santificación a otras personas. Amén. Dígame, repita conmigo, Dios no va a delegar el proceso de la santificación a otras personas. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera delegado este proceso de la santificación a otras personas, nunca, pero nunca hubiera sido completo. Amén. Solamente Dios tiene el poder de completarnos en Cristo Jesús. Solamente Dios tiene el poder de remover toda esta basura que está en nuestros corazones y en nuestras mentes para que tú y yo tengamos la semejanza de Cristo Jesús. Dios no va a delegar este proceso de la santificación. Our God is a hands-on God. Y por eso es que podemos confiar que la santificación que el Señor hace en nuestras vidas va a ser perfecta y va a ser completa. Bendito sea su santo nombre. Amén. Estamos confiados de lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23.
va a ser completa. Dios lo que hace lo termina. También vimos que para poder ser santificados necesitamos primeramente tener paz con Dios. ¿Tenemos paz con Dios? La pregunta te lo hago. ¿Tienes paz con Dios en el día de hoy? Acuérdate, es imposible ser santificado si no tienes paz con Dios. Dígame. ¿Entienden el proceso, verdad? Solamente los hijos de Dios pueden ser santificados. Dígame. Eso es importante. Yo no puedo ser santificado si mis pecados no han sido perdonados. Yo no puedo ser santificado si el Espíritu Santo no mora adentro de mí. Y para que el Espíritu Santo more adentro de mí, yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Es un bautismo, muchas llenuras. Amén. En el momento que Jesucristo viene a mi vida, yo soy bautizado con el Espíritu Santo, que significa que en ese momento, ese es el comienzo de mi transformación. Ese es el momento en que I get this extreme makeover of my life that only God can do. Pero para que eso suceda, yo necesito tener paz con Dios. ¿Por qué necesito tener paz con Dios? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Por qué necesito tener paz con Dios? Porque por naturaleza somos hijos de ira. ¿Por qué necesito tener paz con Dios? Porque la palabra de Dios dice que somos enemigos de Dios. Pero bendito sea el santo nombre de su Hijo amado Jesucristo, que vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nos rescató, nos salvó, nos limpió, nos justificó, nos santifica y en el futuro nos va a glorificar. Yo te pido, si todavía no tienes paz con Dios, no vas a ser santificado. Sería bueno hacerse un examen, ¿verdad? Porque yo he conocido muchas personas a través de los años que frecuentemente van a la iglesia, asisten a la iglesia, participan en la iglesia, pero cuando se trata de la santificación, verdaderamente nunca han visto un cambio en su vida. Y se preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy siendo transformado? ¿Por qué mi mente no está siendo renovada? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas que siempre hacía en el pasado? Es posible, mis queridos hermanos y hermanas, que si lo que estoy diciendo en este momento se te aplica a ti, es posible que no estás en Cristo. Y lo digo no para condenarte, lo digo porque es importante estar seguro si estamos en Cristo o no. Es la pregunta más importante en la vida, el asunto más importante en la vida. ¿Por qué? Porque este lado de la eternidad es corto comparado a la eternidad que nos viene, que nos espera. Amén. Tenemos que estar seguros. This is the most important issue of life. What have you done with Jesus Christ? Is Jesus Christ your Savior? Have you been redeemed by the blood of the Lamb? Do you have peace? Do you have assurance that your name is written in the book of life? Are you sure that when you die, you will see King Jesus face to face? Estas son cosas importantes. No solamente para nosotros como adultos, pero también para nuestros hijos. Preguntas que constantemente tenemos que hacerles a ellos, hasta el día que el Señor los rescate a ellos, o hasta el día que ellos te rechacen. La cosa es que siempre hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos dicho también que cuando hablamos de la santificación es importante saber teológicamente hablando que la santificación tiene 3 aspectos. Habíamos hablado acerca de eso también. Primeramente, el primer aspecto es la santificación posicional o legal. La santificación posicional o legal es lograda por Dios. Escriba eso por algún lugar. Estamos hablando una vez más de la santificación. ¿Queremos ser santificados, sí o no? Sí, dígame. Diga, yo quiero ser santificado.
Ok, si queremos ser santificados, es importante que entendamos que cuando se trata de la santificación, teológicamente hablando, la santificación tiene tres aspectos. El primer aspecto es la santificación posicional o legal. Esta santificación posicional o legal es lograda, como acabo de decir, por Dios en el creyente en el momento de su salvación por medio de la sangre de Jesucristo. En otras palabras, en el momento en que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos unidos a Él. Amén. ¿Cuántos están unidos a Cristo Jesús? Amén. It's a good thing. Amen. Yes. Y de consecuencia, cuando estamos unidos con Cristo, su vida perfecta, porque Jesucristo vivió una vida perfecta, dígame. Jesucristo nunca pecó, dígame. Por consecuencia, su vida perfecta, su santidad, su justicia son transferidas a nosotros. Bendito sea su santo nombre. Imagínese que mañana usted vaya al banco y se dé cuenta que en la cuenta bancaria de ustedes hay $1 trillón. ¿Cómo se sentiría usted? Oh, wow. Pues gloria a Dios, porque en esta iglesia está llena de personas que no son amantes del dinero. Amén. Gloria a Dios. Amen. Amen, right? But you will be in shock. Amen. What a glorious thing. Con $1 trillón yo puedo pagar todas mis deudas. No solamente las mías, pero las de todo el mundo. Cuando Jesucristo, o cuando la justicia, cuando su santidad, cuando su vida perfecta es transferida a nosotros, es eso y mucho más. ¿Estás gozoso? ¿Verdad que sí? Que tú te puedes despertar por la mañana todos los días, con dolor aquí, con dolor allá, con problemas, con ansiedad y todo tipo de cosas, pero puedes mirarte a ti mismo en el espejo y decir con certeza, todo va a estar bien. Todo está bien, porque lo que yo no podía hacer ya se hizo, y lo que yo no podía pagar ya se pagó. El nombre mío ya está escrito. Venga lo que venga, yo voy a estar con Él. That's the good news of the gospel. Eso es lo que sucede en esta santificación posicional. Amén. También dijimos que la santificación posicional es tan completa para el más débil como para el más fuerte de los santos. That's good news. Esas son buenas noticias para personas imperfectas. Solamente eso. Pero también hay otro aspecto de la santificación que cubrimos el mes pasado, que es la santificación final o completa. Ahora, cuando hablamos de la santificación final o completa, lo que nos tiene que venir a la mente es la glorificación. Este aspecto de la santificación se refiere al acto mediante el cual los creyentes serán transformados por el poder de Jesucristo en su segunda venida. Como acabo de decir, estamos hablando acerca de la glorificación. Pero en el día de hoy quiero que nos enfoquemos en el tercer aspecto de la santificación, que es la santificación progresiva. Escriba eso por algún lado. La santificación progresiva. Ahora, la santificación progresiva es el crecimiento progresivo del cristiano diariamente. Repita conmigo. La santificación progresiva, todo el mundo, es el crecimiento progresivo del cristiano diariamente. Ahora, este crecimiento progresivo se logra simplemente y solamente bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo, y el resultado de eso es que tú y yo vamos a ser más y más como nuestro Salvador Jesucristo. Habíamos dicho que la santificación progresiva es la búsqueda de la santidad.
le pregunto en esta tarde, ¿estás buscando la santidad? Eso es algo importante para ti. Eso tiene una prioridad en tu vida, buscar la santidad, apartarte del pecado. Porque si estás en Cristo, debe ser una prioridad. Sabemos que aquí no hay nadie perfecto, pero estamos luchando. ¿Verdad que sí? We're striving every single day to be more like Jesus Christ. Amén. La santificación progresiva es un compromiso diario, aprender la luz de la palabra de Dios y obedecerla. Le pregunto, en el día de hoy, ¿prendiste la luz? No la luz de tu casa. Amén. Estamos hablando de la luz espiritual. ¿Prendiste la luz espiritual que es la palabra de Dios? La luz, esa lámpara que nos guía, esa lámpara que revela en nosotros lo que está bien y lo que está mal, esa lámpara que nos revela a nosotros lo que Dios requiere de nosotros. ¿La estamos prendiendo diariamente? Si vamos a ser santificados como Dios quiere que seamos santificados, tenemos que prender esta luz. Y no solamente prenderla, sino también que obedecerla. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Pregunta, ¿cuántos tienen el deseo de prenderla? ¿Cuántos tienen el deseo de obedecerla? Bendito sea su santo nombre, porque si tienes el deseo de prenderla y si tienes el deseo de obedecerla, eso viene de Dios, eso no proviene de ti. Acuérdense del pasado, acuérdense de los deseos que antes teníamos, acuérdense que no había nada ni nadie que nos podía traer a la iglesia, que nos podía hacer orar, que nos podía hacer leer la Biblia, pero en el día de hoy no hay nadie que nos está empujando para hacer eso. O sí, hay alguien que nos empuja y ese es el Espíritu Santo. Y lo hacemos por amor a Dios, por amor a Cristo. De eso estamos hablando, de esa santificación. Pero una pregunta, estamos hablando de la santificación. Pero ¿cuántos de ustedes están felices y satisfechos en el día de hoy donde se encuentran en este proceso de la santificación? Right, nadie. Amén. No podemos estar satisfechos. Why? Because the bar has been set too high. The bar is perfection, es perfección. Ese es el anhelo de nosotros, llegar a ese punto. A ser semejante, carbon copies of Jesus Christ when it comes to our holiness, when it comes to our righteousness. Y mientras estamos aquí, estamos diariamente que corriendo la carrera, batallando, nos caemos y Él nos levanta, nos caemos y nos arrepentimos. Amén. This is the Christian life. No se desanimen, hermanos y hermanas, no se desanimen. Si han resbalado, no se desanimen. Si han pasado 1 o 2 días que no han leído la Biblia, echen para adelante. Metan mano. Pero clámenle al Señor. Amén. Porque si no leemos la palabra, si no oramos, si no nos congregamos, si no queremos vivir vida santa, algo sucede en nuestro ser y solamente Dios puede hacer algo con nosotros. La única esperanza que tenemos es Dios y su palabra. Sí, echamos para adelante, pero no en nuestras fuerzas. Echamos para adelante con Cristo Jesús. La palabra o la santificación progresiva es un compromiso diario de prender la luz y obedecerla. La santificación progresiva es un compromiso diario de alimentar el espíritu y matar de hambre la carne. ¿Cuándo estamos haciendo eso? Tenemos que ser intencional diariamente, hermanos. Esto no es parte de nuestra naturaleza. Lo que es parte de nuestra naturaleza es pecar. El matar la carne no es parte de nuestra naturaleza. Tenemos que ser intencional. Tener una estrategia, tener un plan, tener un schedule diariamente de qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. La santificación progresiva es un compromiso diario a enamorarse más y más de nuestro esposo celestial, Jesucristo, y odiar más y más la ramera conocida como el mundo. Estamos hablando de la santificación
Aquí no hay espacio para otros novios. Aquí no hay espacio para amantes. Amén. En el sentido espiritual y en el sentido físico tampoco, si estamos casados. Amén. No hay espacio para estas cosas. Que el Señor remueva los ídolos de nuestras vidas. Hermanos, quiero dejarles saber una cosa. Ustedes conocen los 10 mandamientos. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento? Las cosas que Dios hace, ¿las hace así porque sí o siempre hay un propósito detrás de las cosas que hace? Siempre hay un propósito. Cuando tengas el tiempo, vete a tu casa, lee los 10 mandamientos y ponte a pensar por qué Dios puso ese mandamiento como el primero. De no tener ídolos en tu vida. Te das cuenta que el tener ídolos en tu vida causa que uno rompa a los demás. Queremos ser personas santas, ¿sí? Pues tenemos que empezar no a remover ídolos. Dígame. That's what we like to do. Porque en muchos casos estos ídolos han requerido mucho de nuestras finanzas, mucho de nuestro tiempo. Amén. ¿Verdad? Esos son ídolos que sabemos que la mayor parte de nosotros la mayor parte de nosotros no luchamos con esos ídolos, estatuas. Yo sé que aquí no hay nadie que tiene una estatua en su casa y cuando llega diariamente se inclina ahí al frente de la estatua y le prende un incenso. I know that. Amén. Diga amén. Porque si no, llámame que tengo que hacer una visita. Right. Yo sé que eso no está sucediendo, pero tenemos otros ídolos. Y lo que Dios dice en su palabra con los ídolos es que tenemos que no guardarlos en el closet. Amén. No ponerlos en la gaveta. Amén. Lo que Dios dice que hay que destruir los ídolos. Y yo sé que no es fácil porque para mí no ha sido fácil. Yo sé que para ustedes tampoco. Pero ahí está una de las claves para la santidad. Los ídolos. Muchas personas dicen, es que yo no tengo tiempo. Es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que yo no tengo tiempo para orar. Es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Aquí todo el mundo tiene 24 horas al día. Todo el mundo. Y la cosa simplemente esta. Es que muchas personas tienen más ídolos que otros. That's it. Y el único ídolo que tú y yo tenemos que tener y es aceptable a Dios es Dios mismo. Amén. Y cuando Dios se convierte en nuestro ídolo, es bien fácil venir a la iglesia. No es difícil. O sea, no importa si sea miércoles, si sea jueves, si sea viernes, si sea sábado, si sea domingo. Nosotros deseamos gozosamente estar en la presencia del Señor porque Él es nuestro ídolo. No tenemos problema en diezmar, en dar, en servir, en hacer un montón de cosas porque Él es nuestro ídolo. Pero cuando Él no lo es y son otras cosas, ahí es donde la lucha empieza. Las batallas empiezan. En estas próximas semanas que vamos a estar juntos, estaremos hablando de ciertas cosas prácticas. Y le había dicho eso la última vez que nos reunimos, que la próxima vez que fuera a enseñar, le iba a dar ciertas cosas prácticas que tú y yo podemos hacer para poder participar en esta santificación progresiva. Porque la santificación progresiva, escuche, tú y yo jugamos un rol importante en esto. Amén. Dígame. So like I said to you guys last time, sanctification does not occur by osmosis. You just can't put the Bible underneath your pillow and expect God to make you holier. That's not the way it works. You have to do your part, right? La responsabilidad del hombre y la responsabilidad de Dios, right? The sovereignty of God and the responsibility of man. En esta tarde me gustaría comenzar la enseñanza con algunas preguntas. Ahora estamos entrando a la enseñanza de esta tarde. Pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Escriba, si tienes una respuesta a eso, escríbela por ahí en tu bosquejo. ¿Cuál es la respuesta
¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Respuesta. El propósito o el fin principal del ser humano es glorificar a Dios. Amén. Y gozarse de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozarse de Él. Esa palabra glorificar es una palabra que usamos bastante adentro de la casa de Dios. La mayor parte de ustedes conocen y saben qué es lo que significa la palabra glorificar. Pero gozarse a Dios es muy importante también. ¿Cuántos de ustedes se gozan de Dios? Wow, man. Pero eso es algo que vamos a tener que meditar en eso, de gozarse de Dios. ¿Sabe cuáles son cosas en esta vida que ustedes se gozan? Piensa en esas cosas. Hay algunos de ustedes que posiblemente se gozan en un estilo de música, se gozan en deportes, se gozan en noticias, se gozan en comida. Piensa en esas cosas y ahora hazte la pregunta, ¿verdaderamente yo me gozo de Dios de la misma manera que me gozo con el deporte, o que me gozo con cierto tipo de música, o que me gozo con la comida, o que me gozo con la decoración de mi casa, o que me gozo con el juego de video games? Right? You guys follow me, right? O sea, sí, yo me gozo, pero sabemos que hay un gozo distinto. Un gozo que that drives us crazy on the inside, in a good crazy. Amén. Que no se despierta queriendo gozarse de esa cosa todos los días. Que no se va a dormir pensando en esa cosa, que no se despierta pensando en esa cosa, que mientras estás trabajando, esa cosa todavía está en tu mente. I know what it's like to have that. Not just with God, pero con ídolos. We are worshipers by nature, adoradores por naturaleza. Y el único objeto digno de nuestra adoración es Dios. Ahora, cuando empecemos a hablar de esta santificación, el deseo que tenemos, el deseo que debemos tener en nuestro corazón es que Dios, ayúdame a mí, en el nivel personal mío. You guys know I love baseball. Ayúdame a mí a amarte a ti, Padre, a amarte a ti, Cristo, a amarte a ti, palabra, como yo amo el béisbol. Because baseball's a game. And you're everything. El béisbol es un juego. Pero tú, Padre, tú eres todo. ¿Ustedes ven el problema que tenemos? Amén. Ustedes ven la situación en la cual estamos nosotros. Ustedes ven el poder del pecado. Dígame. Porque sabemos, intelectualmente tú y yo sabemos muy bien que Dios se merece todo lo de nosotros. Y lamentablemente muchas veces somos incapaces de darle a Él lo que Él se merece, pero se lo damos a otras cosas. Y las cosas que no queremos hacer es lo que hacemos. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Then who will deliver me from this body of death, says the Apostle Paul. Nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, la única esperanza que tenemos es la santificación. Pero la santificación funciona de una manera en particular. And that's what I want to talk about today. Okay? So, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? El propósito y el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. La segunda pregunta que quiero hacerle en esta tarde es esta. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero gozarme de Dios, pero ¿cómo puedo lograr esto? Respuesta: conformándome más y más a la imagen de Jesucristo. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida? La única manera que vamos a poder lograr esto es conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. Ahora, ve ahí en su bosquejo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Dios el Padre nos dice ahí que Él desea que seamos conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Bendito sea su santo nombre. Escucha aquí, porque los que antes conoció o de antemano los conoció, Dios es un Dios eterno, Dios tiene conocimiento de todas las cosas y Dios ya sabía cuáles personas Él iba a rescatar, a salvar. Amén. Hemos hablado muchas veces de este libro de la vida. Los nombres de los santos no está siendo añadido al libro de la vida. El libro de la vida en eternity past ya estaba completado. Dígame, amén. No es que Dios miró hacia el futuro y vio quién iba a aceptar a Jesucristo y quién no, y después comenzó a escribir el libro. No, el libro ya estaba completo desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Subraya esa palabra, conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conforme literalmente significa teniendo la misma forma que otro. Cuando estamos hablando o cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que conformarnos a la imagen de Jesucristo, lo que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que tener la misma forma de Cristo. Ese es el anhelo de Dios, que tú y yo seamos igual a Cristo. Pregunta, ¿Dios ama a Jesucristo? ¿Sí o no? Un poquito, un montón. Pregunta, ¿Dios te ama a ti? ¿Un poquito? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Get it to your head. Get it to your head. No todo el mundo es hijo de Dios. Amén. No todo el mundo es hijo de Dios. Amén. No. Las personas que son hijos e hijas de Dios son aquellos cuyos pecados han sido perdonados, cuyo nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Si hemos sido salvos, si hemos sido rescatados, el deseo de Dios para nosotros es que seamos más y más como Jesucristo. Escúcheme, hermano, esto no está en su boqueo, pero escríbelo por ahí, y si tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Muy importante, escuche. Si clamamos ser hijas o hijos e hijas de Dios y no estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, tenemos que poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Una vez más, si hemos sido salvos, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio, amén. Sabemos que unas personas cambian más que otras. Y la razón por la cual eso sucede es porque unas personas participan y se esfuerzan más en este proceso de la santificación que otras personas. That's the reason why. ¿Ok? Amén. O sea, tú no pienses, pues Dios no es justo conmigo porque yo no he sido santificado como fulano de tal. Lo más probable es que fulano de tal. Todo el mundo, otra vez más, la salvación es un regalo ¿de quién? Si yo soy salvo por mis fuerzas. No, si soy salvo por los méritos de Jesucristo. Ahora que soy salvo, lo que Dios requiere de mí es que yo sea santificado, que crezca en la fe, amén, ¿verdad? Y en esa parte requiere algo de mí. Otra vez, ¿sabes? Si tú ves que fulano de tal o fulana de tal están creciendo más que tú, no digas, pues Dios está siendo injusto, porque ¿cómo es posible que fulano de tal ha sido cristiano por 2 años y yo he sido un cristiano por 15 años y mira el progreso que fulano de tal está haciendo? Eso no es justo, Dios. Stop it. Stop it. Lo que te voy a decir es esto: lo más probable es que fulano de tal está haciendo un montón de cosas por la gracia de Dios que tú no estás haciendo. Una vez más, aquí no estamos hablando de hacer cosas para ganarse la salvación, no. La salvación es el regalo de Cristo, la salvación es el regalo de Dios. Pero fulano de tal está progresando a un nivel más rápido que tú. ¿Tú sabes por qué? Porque posiblemente tú no tienes la disciplina, no te estás esforzando como fulano de tal se está esforzando.
y disciplinándose en su vida. Amén. This is true. Y yo como pastor, yo lo he visto y lo sigo viendo. No sé por qué, pero llega un punto en la vida de muchas personas donde dicen, ya yo estoy bien. Mentira. ¿Estoy bien de qué? ¿Has perdido la vista de cuán precioso, cuán santo es Dios? Como es imposible, si tú tienes una vista clara de quién es Dios, tú vas a estar consciente de que nunca en este lado de la eternidad vas a estar completamente santo como debe estar. It's our problem, not God's problem. So, una vez más, si clamamos ser hijos o hijas de Dios y no estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, tenemos que poner en práctica lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice así. ¿Qué es la primera palabra que dice ahí? Examínense. 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 Examinémonos. Amén. Esta palabra examinar también se puede traducir escudriñar. Es deep testing. No por encimita, pero profundo. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen a la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? Amén. ¿O acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no haya pasado la prueba. Mira, ¿acaso ustedes mismos no se conocen? Yo me conozco. I'm going to have to confess something to you guys. Confesar algo delante de ustedes. Yo sé que por la gracia de Dios yo soy salvo. Pero a través de mi jornada como creyente, han habido momentos en mi vida donde yo he pensado que yo pensaba que yo fui salvo en este momento, pero que después de un tiempo, después de años, después de cosas, yo digo, maybe I wasn't saved. Maybe yo pensaba que era salvo en ese momento. Pero como dice aquí, ¿qué es lo que dice aquí? ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? Yo me conozco. Amén. Ustedes no me conocen. Dígame. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes no ven lo que está dentro de mi corazón. Yo no los conozco. Conozco. Amén. Porque yo no sé lo que está dentro de su corazón. Dios sabe lo que está dentro de tu corazón. Y tú sabes lo que está dentro de tu corazón. Cuando yo veo mi vida cristiana, yo sé que por la gracia de Dios soy salvo. Pero cuando miro la trayectoria, yo digo, yo le decía a personas como el testimonio, yo fui salvo, pero después de que pasa cierto tiempo, yo digo, I don't know. Yo sé que soy salvo hoy, pero quién sabe si el Señor me rescató un tiempo después de eso. Porque habían cosas, amén. Habían cosas en mi vida que yo tenía por fuera. Era distinto, cambié. O pienso yo que el Señor me cambió. A veces yo no estoy seguro, pero también habían otras cosas que no deberían estar ahí. You see what I'm saying? Hasta que llegó un momento donde digo, pues Señor, esas cosas ya, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ya no están ahí. No es que soy perfecto, aquí nadie es perfecto. Pero you guys know what I'm talking about. We know what we're talking about. Tenemos que examinarnos. Esto es muy importante. Escriba esto por algún lugar. La madurez espiritual o santificación progresiva es sinónimo con la semejanza con Cristo. Si tenemos esa semejanza, if we look like Christ, if we walk like Christ, if we talk like Christ, if we think like Christ, that is a good indicator que somos maduros espiritual y que estamos participando en esto como que se conoce como la santificación progresiva. So they're synonyms, son sinónimos, hermanos. Ahora, levante la mano si tienes un deseo en tu corazón de verdaderamente participar en esta santificación progresiva. Levante la mano. Amén. Amén, amén, amén. Una pregunta.
¿cuántos de ustedes en el pasado se han comprometido en meterle mano a esta santificación progresiva? Right? Amén. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho ese compromiso, pero después de cocote? Right? La intención con esta serie es que entendamos unas cosas claves que posiblemente no hemos entendido en el pasado. There's something missing, ¿verdad? Porque si somos creyentes tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Right? Amén. Tenemos la palabra de Dios. ¿Y por qué luchamos tanto? Porque somos tan inconsistentes. What is wrong with us? Quiero dejarles saber que, en mi opinión, lo que pienso yo, mi teoría, es que hay ciertas cosas claves bíblicas que nosotros no estamos aplicando y creyendo como lo debemos hacer. Yo quiero ser santificado. Yo quiero participar en esta santificación progresiva. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ser semejantes a Cristo Jesús? Escuche, mis hermanos. En la vida física, el crecimiento depende de tres cosas. En la vida física, cuerpo, ¿verdad? El crecimiento depende de tres cosas. Escriban estas. La primera es la nutrición. La nutrición. Nutrition, ¿verdad? Nutrición. La segunda es el ejercicio. Y la tercera es un ambiente en que podamos desarrollarnos. ¿Okay? So, la primera cosa es, una vez más, en la vida física el crecimiento depende de tres cosas: la nutrición, el ejercicio y un ambiente en que podamos desarrollarnos. Ahora, lo mismo es cierto en la vida cristiana. Si vamos a experimentar una santificación bíblica y saludable. Amén. Esas tres cosas. En el aspecto espiritual también vamos a necesitar una nutrición correcta. Amén. Vamos a necesitar el ejercicio correcto. Amén. Y vamos a necesitar un ambiente en que podamos desarrollarnos bíblicamente a la imagen de nuestro querido Salvador Jesucristo. Por favor, todo el mundo mire ahí en su bosquejo, ¿ok? Si deseamos ser santificados en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a necesitar primeramente la nutrición correcta. La nutrición correcta. En este momento vamos a parar. ¿Ok? Te lo digo por qué. Because I cannot rush through this. Estoy viendo el tiempo y no me queda mucho tiempo. Amén. Escuche, hermanos. Si vamos a ser santificados, como Dios quiere que tú y yo seamos santificados, necesitamos, para empezar, la nutrición correcta. Y cuando hablamos de la nutrición, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Ahora, espérate, escuchen, ¿ok? Aquí todo el mundo ya sabe eso. Amén. O sea, yo no acabo de descubrir una verdad. No. Aquí todo el mundo sabe que la Biblia es una de esas herramientas, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado a nosotros para poder ayudarnos a crecer, para ser más como Cristo. Aquí todo el mundo ya sabe eso. Pero hay un problema, hay algo que sucede. Y el problema es este. That we don't have a high view
de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos, no es una vista alta, ¿verdad? Pero un vistazo, la manera en que miramos la palabra de Dios no es como debe ser. Lo mismo se aplica con Dios. We don't have a high view of God. Si estamos luchando en ser santificados como debemos ser santificados, es porque we don't have a high view of God and we don't have a high view of the Word of God. Oh, sí, tenemos un conocimiento de Dios. Amén. Oh, sí, tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le acabo de decir, ustedes ya bien saben que si queremos crecer en nuestra santificación, necesitamos la palabra de Dios. We know that. Pero la cosa es que the view, como miramos esta palabra, el lugar que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas no es un lugar muy alto que digamos. Y el lugar que Dios tiene en nuestras vidas no es un lugar muy alto que digamos tampoco. We say we do. Pero con nuestras obras, con nuestras decisiones, con nuestro dinero, and we could keep on going through there, estamos demostrándole a Dios que no, we don't have that type of view of you, ni de tu palabra. Nosotros estamos elevando a un montón de cosas en nuestras vidas sobre Dios y su palabra. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, si verdaderamente queremos tener victoria, queremos crecer no en pasitos, pero en leaps and bounds, es to have a high view of God and His Word. Amen. La semana que viene vamos a comenzar hablando de la palabra de Dios. Vamos a empezar ahí. Que el Señor me ayude a mí durante la semana to keep on refining this sermon. El Señor sabe por qué me tardé tanto tiempo en este momento. Porque yo le he pedido al Señor que me ayude un montón porque esto para mí es bien importante. No solamente para mí, pero para ustedes también y para nuestros niños y para nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Because if we have a high view of God, our children will learn that as well. At the very least, lo van a escuchar. At the very least. Are we okay? ¿Estamos bien? Vamos a terminar, vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno eres. Gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes que mi intención no era terminar de esta manera, pero no es mi voluntad, sino la tuya, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido en este momento que nos vaya a través de las cosas que hemos escuchado, Espíritu Santo, que tú nos vayas transformando, Señor, que tú vayas señalando, que las luces comiencen a prenderse, Señor. Mi esperanza, Padre Celestial, es que en este momento corto que hemos estado juntos, que muchas luces se hayan prendido, Padre Celestial. Muchas luces en nuestros corazones, en nuestras mentes se hayan prendido de cosas que tú nos has revelado en esta tarde, que tenemos que cambiar si queremos caminar contigo correctamente, Señor. Padre Santo, ayúdanos, por favor, a no hacernos los ciegos, Señor. Ayúdanos en este momento a reconocer esas luces, Señor. Humillarnos delante de tu presencia, Señor. Arrepentirnos de esos pecados, Señor, porque cuando las luces se prenden es evidencia de que hay algo malo en nuestra vida, Señor. De arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Y yo te pido en este momento, Señor, que a través del Espíritu Santo tú nos ayudes a poder arrepentirnos correctamente, Señor. Porque hasta el arrepentimiento es un regalo tuyo, Señor. No simplemente queremos decir perdón, queremos ser completamente transformados, Señor. Remueve, arranca esta basura de nuestras vidas, Señor. Arranca, remueve esta basura de nuestros corazones, Padre Celestial. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesucristo. Y queremos vivir vidas dignas, Señor. Vidas piadosas que te traigan gloria y honra a ti.
Ayúdanos, Padre Celestial, to have a high view of your word and to have a high view of you, Heavenly Father. Continúa hablándonos hasta que nos encontremos el próximo domingo, si es tu voluntad, aquí en tu casa, Señor. Te amamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice: